Gobernación dialoga con pobladores de Nochistlán. Roberto Campa Cifrián irá a esa región de Oaxaca. Habremos de acudir personalmente a Nochistlán. El objetivo es garantizar la reparación del daño. Advierten que no habrá más reuniones hasta que la CENTE retire los bloqueos. La reforma educativa apoya a los maestros, afirma el secretario de Educación Pública. La mayoría de los mexicanos están con la reforma educativa. Inicia el puente aéreo para llevar alimentos a Oaxaca. Agradecemos mucho el apoyo del Ejército por la vía de este puente aéreo. En Chile, el presidente Enrique Peña Nieto destaca la integración y los beneficios de la Alianza del Pacífico. La integración regional es una ruta o es la mejor ruta para lograr bienestar y desarrollo para nuestras sociedades. El Banco de México sube las tasas de interés. Hoy regresa a la normalidad el programa Hoy No Circula. El Congreso de Veracruz suspende el nombramiento del fiscal anticorrupción. Crean aplicación contra el asma en niños. En Argentina allanan casas de Cristina Fernández. Portugal y Cristiano Ronaldo vencen 5-3 a Polonia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Es viernes 1 de julio, inicio de mes. Y saludo con mucho gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Hola Pati, ¿qué tal? Es un placer saludarte. Lloviendo en la Ciudad de México y así nos recibe justamente el día de hoy, que llegamos también a la mitad del año 2016, justamente hoy. Saludo con mucho gusto a Grisela Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas y por supuesto nos permite llegar también a ustedes. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con habitantes de la comunidad de Nochistlán, en Oaxaca, así como con familiares de las víctimas de los hechos ocurridos el 19 de junio. En este encuentro, que se prolongó por más de 6 horas, Osorio Chong, acompañado de otros funcionarios federales, se comprometió a continuar con una investigación exhaustiva que permita saber qué pasó exactamente ahí, así como determinar a los responsables. Al término de esta reunión, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, quien también estuvo ahí presente, informó que por instrucciones del secretario va a visitar personalmente la comunidad de Nochistlán a fin de escuchar cada una de las demandas, cada uno de los testimonios de las personas que vivieron esos hechos terribles el 19 de junio. Habremos de acudir personalmente a Nochistlán. El objetivo es garantizar la reparación del daño a la brevedad y conforme a los estándares internacionales. Destaco que el proceso de atención a víctimas será acompañado en todo momento por representantes de la propia comunidad. También dijo que durante el encuentro los habitantes de Nochistlán solicitaron mayor apoyo a través de programas sociales y de infraestructura, por lo que se va a instalar una mesa de trabajo que permita dar solución a esas solicitudes. La Secretaría de Gobernación reitera la absoluta disposición de seguir trabajando con cada una de las partes involucradas para que Nochistlán y todo Oaxaca regresen a la normalidad. Los pobladores también pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, advirtió que el diálogo con la CENTE no será restablecido hasta que levante los bloqueos que mantiene en varios puntos del país. Dijo que es obligación del gobierno y del magisterio velar por el Estado de Derecho, así como por el bienestar de la población, por lo que deberán de deponer toda acción de protesta al vulnerar las libertades de los habitantes de Oaxaca y Chiapas. Y así inició el puente aéreo para dar alimentos, para llevar alimentos a las zonas más afectadas por los bloqueos de la CENTE en Oaxaca. La Secretaría de Desarrollo Social inició este jueves desde el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán de la ciudad de Puebla 3 días de puente aéreo para abastecer de maíz, frijol y leche en polvo, entre otros alimentos, a la zona Istmo de Oaxaca,
la más afectada por los bloqueos carreteros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Estamos moviendo más o menos 18 toneladas por cada vuelo. Pretendemos llegar en los siguientes días con poco más de 110 toneladas a la zona de la costa. Hemos logrado restablecer en buena medida el abasto, sobre todo en la zona de valles centrales, a donde hemos podido alcanzar al día de hoy casi el 90% de las tiendas. En la costa hemos alcanzado un porcentaje cercano al 30% y lo que estamos haciendo en estos días es complementar lo que llevaremos por avión a la costa con desplazamientos que estamos haciendo desde el estado de Guerrero. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, agregó que esto permitirá regularizar el abasto a comunidades donde viven alrededor de 300,000 personas. Todavía al día de hoy no tenemos plenamente abastecido el abasto. Lo que avanzamos el día o hasta el día de ayer, hasta antes de estos envíos, nos había permitido llegar casi ya a 2/3 partes de las tiendas. Nos faltaban 800 de surtir, lo que quiere decir que sigue estando afectado y comprometido el abasto en perjuicio de comunidades en donde viven casi 800,000 oaxaqueños. El titular de la sede Sol recordó que en el caso de las tiendas Diconsa, la cuarta parte de las ventas son fundamentalmente de maíz, por lo que es el principal alimento que se consume en esas tiendas. De ahí la preocupación por el abasto, además de lo complicado que es su transporte. Dada esta situación, resaltó la labor del Ejército en este esfuerzo. Agradecemos mucho el apoyo del Ejército por la vía de este puente aéreo, el compromiso de la Secretaría de Defensa Nacional, que se complementa con el que han manifestado los trabajadores de Diconsa. Por último, dijo que estos 6 vuelos llegarán a Huatulco y Puerto Escondido y desde ahí se van a distribuir a 5 almacenes rurales y posteriormente a las 375 tiendas que hay en la costa. Desde la ciudad de Puebla para México al Día, con imágenes de Gabriel Vázquez, Gilberto Rodríguez Monroy, reportero, México al Día. En Oaxaca, integrantes de la CENTE rodearon Ciudad Administrativa a la hora que el gobernador Gabino Cue realizaba su audiencia pública mensual con los ciudadanos. Esta culminó en privado para evitar confrontaciones con los disidentes. Además, la coordinadora aseguró que continuarán los bloqueos hasta que se cumplan sus demandas. Mantiene cerrados diferentes puntos de acceso a la entidad, por lo menos 20. Estos bloqueos provocaron el incremento en diferentes productos. Uno de ellos, el huevo. Una sola pieza puede costar hasta 10 pesos, mientras que el litro de gasolina se vende hasta en 50 pesos. Me enlazo con nuestra reportera Saraí Pérez, ella está en Oaxaca. Saraí, muy buenos días antes que nada. Hola Patricia, muy buenos días a ti, a Omar y al auditorio. Un balance de lo que se ha vivido en las últimas horas allá en Oaxaca, Saraí. Sí, pues después del anuncio del gobernador y del secretario de Gobernación, Osorio Chong, respecto a que si no se encuentra un diálogo o se establece más bien acuerdos, entrará la fuerza pública, pues los habitantes de aquí de la ciudad y de diversos puntos del estado donde se encuentra bloqueado, se mantienen en alerta, hay un temor de viajar, las personas pretenden que este fin de semana o especulan que este fin de semana se dará esta situación. Repito, hay un temor en general de la población y precisamente ayer la sección 22 en una asamblea permanente determinó que ciertos puntos en sus resolutivos de la asamblea estatal, entre ellos que se mantiene el bloqueo en los más de 8 puntos de la entidad, como son Hacienda Blanca, Teotitlán del Valle, Juquila, Mixtepec, Jamiltepec, Río Grande, Cagaguatepec, Pinotepa Nacional, Matías Romero, Juchitán, Guamelula, Zanatepec, Salina Cruz, Tehuantepec, Ciudad de Ixtepec, Putla de Guerrero, esto en la Mixteca oaxaqueña, en Loma Bonita. También acordaron que darán paso intermitente a transporte y público y ambulancias, pero detendrán a los camiones que transportan mercancía. Esos son algunos de los acuerdos, repito, que llegaron en asamblea permanente después de el anuncio que entrará la fuerza pública al estado de Oaxaca. Por otra parte, también quiero comentar que en las escuelas, en algunas escuelas, están terminando ciclos escolares, pero incompletos. Es decir, en algunas escuelas se reporta que no se terminó el último mes de evaluación ni de clases y están evaluando de manera incompleta y temen también los padres y madres de familia, bueno, que sus hijos
no puedan ingresar a un nivel posterior, dado que tienen el temor de cómo saldrá la documentación de ellos. Me refiero a los certificados de primaria o secundaria y para quienes aspiren a la educación en secundaria y preparatoria. También te comento que el día de hoy se espera que a las 6:30 de la tarde se realice la inauguración de las actividades que dan inicio a lo que llaman en la ciudad de Oaxaca y en la entidad la fiesta máxima de los oaxaqueños. Nos referimos a la Guelaguetza. En un balance general, sí hay temor, los empresarios también declaran que pues ya están enojados, ¿no? Que ya no soportan esta situación y solicitan que, como en días anteriores se ha mencionado, informado, la intervención de gobierno para que se restablezca el orden y la paz en la entidad. Entonces, este fin de semana se espera que esto suceda. Hay tensión y hay preocupación. Claro, pues hasta ahí el reporte de lo que está pasando esta mañana. Gracias, Saraí, reportera, colega allá en Oaxaca. Muchísimas gracias, muy buenos días. Seguimos en comunicación. Claro que sí, Omar. Muchas gracias a ustedes, a Pati y al auditorio. Muy buenos días. Hasta luego. Ayer le informé que en Chiapas la CENTE ya permitió el abasto de combustible a los diferentes gasolineras de la entidad. Esto previa revisión a pipas, automóviles y camiones cargados con alimentos e insumos. Sin embargo, los bloqueos permanecen. Por otra parte, en Michoacán se reportaron por lo menos 6 tramos carreteros cerrados. Anunciaron que hoy liberarán las casetas y levantarán el plantón en la Plaza de Armas de Morelia. Aquí en la Ciudad de México, la CENTE realizó bloqueos simultáneos en 16 vialidades. Esto lo informó la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. El más importante ocurrió por la tarde cuando los disidentes cerraron los carriles centrales de Paseo de la Reforma, la principal arteria de la capital. Hicieron una pausa en el Senado para después dirigirse hacia el Zócalo capitalino. Nos enlazamos hasta Chiapas, allá está Eric Ordóñez del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión. También, Eric, para que nos digas, bueno, antes que nada, muy buenos días, que nos digas, pues, cómo se están viviendo estas últimas horas allá en Chiapas, afectado este estado también por las manifestaciones y los bloqueos. ¿Cuáles son las repercusiones, las reacciones ante el anuncio de ayer del secretario de Gobernación de que, pues, ya tienen que levantar los plantones y las manifestaciones? ¿Cómo están? Muy buenos días. En efecto, hay algunas cifras que pueden ser alarmantes luego de estos bloqueos, diversos bloqueos que ha realizado la CENTE en nuestro estado, en Chiapas. En conferencia de prensa, el gobernador Manuel Velasco detalló que de acuerdo a los informes del sector turístico del mes de mayo, a la fecha se tienen registrada una baja del 26% por estos bloqueos. Hasta el momento, 50,000 litros de leche no han sido distribuidos, generando pérdidas superiores a los 400 millones de pesos. De igual forma, más de 400,000 aves y 12,000 cabezas de ganado no han podido ser desplazadas. En lo relacionado a la cancelación por las exportaciones a productos como el plátano y el mango, hay estimaciones de que podrían alcanzar pérdidas hasta de 2,000 millones de pesos. Se informó que cerca del 95% del comercio que viene de Centroamérica hacia México transita por las carreteras estatales. Dentro de un mes pueden tener afectaciones hasta de 2,800 millones de pesos. Respecto al abasto de combustible, Pemex estableció una estrategia para atender en la medida de lo posible el suministro de combustible en el estado. El pasado lunes se arribó a Puerto Chiapas el buque tanque de Pemex Vicente Guerrero II, proveniente de Salina Cruz, Oaxaca, con gasolinas Magna, Premium y Diesel. Estos productos destinados a mantener el inventario de la terminal de almacenamiento y despacho de Tapachula para su posterior distribución. Desde la noche de este miércoles comenzaron a llegar los camiones que abastecen de combustible a las estaciones de gasolina de las diversas regiones del estado. En el caso muy particular de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, el abastecimiento de combustible ha ido de manera paulatina. Hay que destacar estas compras de pánico que hubo en los días anteriores y precisamente que ocasionaba filas kilométricas de automovilistas, incluso personas con garrafas esperando cargar combustible. Por ahora el servicio se ha regularizado de manera paulatina, se ha regularizado también en los bloqueos porque han permitido el acceso a los vehículos particulares, algunos del transporte público, y incluidos también los que transportan gasolina,
y mantienen bloqueado el acceso para el transporte de carga. Es el reporte desde Chiapas esta mañana. Gracias, Eric Ordóñez, titular de C10 Noticias allá en Chiapas. Muy buenos días, un fuerte abrazo a todos los chapanecos. Hasta luego, gracias. En otra información, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que la reforma educativa cuenta con el apoyo de la sociedad. Y es que dijo, esta reforma brinda mayores oportunidades de educación de cara al futuro y también con calidad para lograr el cambio de fondo y estructural que necesita el país para lograr un mayor desarrollo. La mayoría de los mexicanos están con la reforma educativa y con esta transformación. Y por ello, sin duda, no hay que perder la perspectiva de lo que es y de la importancia de la reforma educativa y del cambio que le va a permitir tener al país. Durante el Consejo Estatal de Capital Humano en Cuernavaca, Morelos, aseguró que para consolidar la reforma educativa también se necesita formar capital humano competente para que permita enfrentar los retos del siglo XXI. Teniendo eso como eje, permita dar ese brinco y ese paso de desarrollo para México. Y además de eso, la educación es un derecho. Y además de eso, la educación es en sí mismo uno de los procesos más importantes que puede tener el ser humano. Y uno de los procesos que en muchos aspectos más felicidad le pueden dar. En otros temas importantes, el Banco de México elevó ayer en 50 puntos base su tasa de interés, una semana después del Brexit, de la salida de la Gran Bretaña del Reino Unido, para dejarla en 4.25%. El Banco de México precisó que con esta acción se busca evitar que la depreciación del peso observada durante los últimos meses y especialmente durante las últimas semanas y los ajustes de algunos precios relativos se traduzcan en un desanclaje de las expectativas de inflación en México. Traduciendo, pues sí, que se está impactando todo esto en la inflación. El movimiento se dio contrario a lo que hizo la Reserva Federal de los Estados Unidos el 15 de junio, cuando mantuvo su tasa en un rango de 0.25 a 0.50%. Luego del anuncio, el dólar cerró la jornada en 18 pesos con 59 centavos. Tenemos a la línea telefónica a Víctor Felipe Piz, experto justamente en términos económicos y financieros. Y tú lo pronosticaste, Víctor, el lunes pasado que tuvimos una conversación, dijiste que era muy probable que hiciera este aumento. Cuéntanos cuáles son los impactos, las repercusiones para las instituciones económicas del país, pero también para la sociedad. Claro, Omar, buen día. Buenos días. Pues mira, fue muy contundente el Banco de México al hacer este incremento de medio punto porcentual en la tasa de interés de referencia, que así pasa de 3.75 a 4.25%, como lo mencionaba Pati. Lo que vamos a ver, el efecto inmediato, ya lo vimos ayer, en la apreciación que tuvo el peso frente al dólar. El peso es muy probable que tienda a recuperarse, porque esta acción que hace el Banco de México es única. Todos los bancos centrales, después del voto final sobre el referéndum en el Reino Unido, todos los bancos centrales han mantenido sin cambio sus tasas de interés, incluso se han modificado las expectativas de alza. El Banco de México es el único banco central que sube su tasa de interés y con esto lo que va a hacer es que, obviamente, el diferencial de tasas de interés con otros países pues va a ser más amplio y le va a favorecer a México. Entonces las inversiones en pesos van a ser atractivas, eso por un lado. Y por otro lado, lo que vamos a ver es que obviamente esta medida tiende a encarecer el costo del dinero, el costo del crédito, y aunque ese efecto no es tan inmediato, sino lleva tiempo, es un poco más largo, digamos, es un efecto de mediano a largo plazo, y no es tampoco la intención del Banco de México, sino es un efecto secundario. Pero sí vamos a ver que se va a encarecer el costo del crédito, y al encarecerse el costo del crédito, esto va a tender a, de alguna manera, a desacelerar el crecimiento de la economía, que ya venía en esa línea de perder fuerza, Omar. A ver, hola, ¿cómo estás, Víctor Felipe Piz?
Gusto saludarte también. Yo te pregunto, por ejemplo, una de las dudas de la gente es, tengo un crédito hipotecario, esta medida del Banco de México, ¿me va a afectar en el próximo pago, por ejemplo? Tengo una deuda en una tarjeta de crédito, ¿me va a afectar en el corto plazo esta medida del Banco de México? Así es, Pati. Buen día. Mira, si tú tienes un crédito hipotecario y tu crédito hipotecario está pactado a tasa de interés fija, no va a haber ninguna repercusión en el costo que tú estás pagando en tu tasa de interés, porque eso ya está pactado desde el contrato con el banco. Los bancos seguramente van a revisar sus tasas. Hay que recordar que además las tasas de interés, en el caso de los créditos hipotecarios, en este momento están en mínimos históricos, son tasas de un solo dígito. En el caso de tarjetas de crédito, el impacto va a ser marginal, o sea, en realidad no vamos a ver un incremento pues muy gravoso o muy fuerte sobre el costo por ejemplo, de las tarjetas de crédito. Va a ser mínimo, va a ser más marginal, seguramente se va a dar, y como digo, no va a ser un efecto inmediato, sino que los bancos pues van a ir revisando en qué manera pueden ir o van a tener que repercutir esto en el consumidor final, pero en realidad sobre el costo del crédito que paga el consumidor no va a haber un efecto inmediato. Agustín Carsten pues comentó que esto justamente es una medida que se vio obligado a hacer por la volatilidad financiera, por un lado, pero también por lo que está sucediendo en el mundo a raíz del Brexit. Así es, Omar. El primer argumento del Banco de México para subir su tasa de interés ayer en su comunicado de política monetaria fue el deterioro de la situación externa, y refiere un punto, dice que se concretó uno de los riesgos, y ese riesgo fue el voto en el Reino Unido a favor de su salida de la Unión Europea. Entonces, en esta decisión del Banco de México está muy claro que lo que está pasando es el deterioro del escenario internacional, y claramente dice lo que está buscando es que la depreciación del peso frente al dólar de los últimos meses pues no contamine la formación de precios en la economía, ni tampoco deteriore las expectativas de inflación del público. Brevemente, Víctor Felipe Piz, ¿qué recomendaciones le harías a las personas que están en este momento pues con dudas con respecto a esta medida que anunció el Banco de México de subir las tasas de interés? Pues sí, mira, lo más recomendable es que, la gente no debe tener, pues no debe estar inquieta porque esto vaya a repercutir en los costos que paga por los créditos que ya tiene contratados. Pero estamos en un periodo de mucha volatilidad, así va a seguir porque hay muchos factores de riesgo en el escenario internacional sobre todo. Y lo más recomendable es que en un periodo así, si alguien tiene deudas, pues lo más recomendable es pagar las deudas, irlas pagando, ir teniendo una situación financiera personal saludable, sana, porque claro, en esa medida pues la gente va a estar mejor protegida ante este tipo de eventos. Y sin duda no endeudarnos. Víctor Felipe Piz, muchas gracias, como siempre, por estar en México al Día. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, en el periodo de enero-mayo del 2016, el balance público mexicano registró un superávit de 72.8 mil millones de pesos, cuando en el mismo periodo había un déficit de 174.5 mil millones de pesos. Esto de acuerdo con el informe de Finanzas y Deuda Pública a mayo del 2016. La Secretaría de Hacienda precisó que este superávit, es decir, que hay más dinero, se registró por la entrega y entrada de recursos públicos. 239 mil millones de pesos por el remanente de la operación del Banco de México en 2015. También destacó las acciones que realizó frente a la volatilidad de los mercados, entre las que destacó los ajustes preventivos al gasto, el uso del remanente para disminuir la deuda y el apoyo financiero que se dio a Pemex. Por su parte, la Secretaría de Economía anunció que mantendrá el precio del gas licuado de petróleo en 14.53 pesos por kilo durante todo julio, tanto en la Ciudad de México como en algunos municipios de Hidalgo y Estado de México. De esta manera, el cilindro de gas de 20 kilos continuará en 290.60 pesos, precio vigente en este mes que concluye. Ayer terminó el Hoy No Circula ampliado. A partir de hoy se vuelve al rol habitual, es decir, de acuerdo con el holograma que tenga el vehículo.
Lo nuevo es que entra en vigor la norma emergente de verificación, es decir, habrá controles más estrictos. Uno de ellos es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente desplegará 16 brigadas para inspeccionar a los más de 400 verificentros que operan en la megalópolis. Concretamente, los dinamómetros, las estaciones meteorológicas, los lectores de gases, los tacómetros, los odómetros, los opacímetros, que estos provean de lecturas que sean confiables y que provean a través del sistema de reporte la información que quien otorga los hologramas necesita para hacerlo de una manera correcta. En caso de encontrar irregularidades, algún acto de corrupción, se van a aplicar suspensiones parciales o totales, así como sanciones económicas. Fundamentamos todos nuestros actos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, y esta ley establece un rango de entre 50 y 50,000 salarios mínimos, que es algo así como unos 3,5 millones de pesos, por cada irregularidad detectada. Tania Müller, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, informó que los 67 verificentros de la capital serán vigilados en tiempo real por el Centro de Videovigilancia, conocido como C4. En ese sentido, los elementos de la Secretaría de Medio Ambiente que han sido capacitados y autorizados para encontrarse en estas instalaciones, digamos, de alta seguridad, nos permite, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, del C4, de la Contraloría, no solo dar una vigilancia muy puntual, sino dar una respuesta inmediata. Por su parte, Fernando Martínez, subsecretario de Control de Tránsito, informó que durante el periodo en que se aplicó el Hoy No Circula ampliado, es decir, de abril a la fecha, se levantaron alrededor de 9,000 multas. Tuvimos más de casi 9,000 en vehículos automotores y poco menos de 150 vehículos tipo motocicleta fueron sancionados por el tema del Hoy No Circula. Y muchos nos preguntamos, bueno, ¿cómo van a funcionar los verificentros de ahora en adelante? ¿En qué consiste la norma emergente de verificación? Lo primero que debe de saber es que aplica para los 6 estados de la megalópolis: Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Estado y Ciudad de México. Incluye vehículos particulares, de carga, locales y federales. Establece límites de emisión de contaminantes más estrictos y utilizará nuevas tecnologías para medirlos. A partir de este viernes, estos son los pasos a seguir en cada verificación. Los técnicos del verificentro harán una prueba visual, donde evaluarán que el automotor no emita ningún tipo de humo. Posteriormente, los vehículos modelo 2016 en adelante serán sometidos a la prueba de diagnóstico a bordo, la cual es más rápida ya que funciona como un USB que extrae la información del carro. Se conectan los cables de medición a la computadora del vehículo, la cual se encuentra en la parte baja del tablero e informa sobre el control de emisiones que tiene. Después de esta primera prueba, los modelos 2016 en adelante quedarán exentos de este procedimiento hasta por 4 años, mientras que los híbridos y eléctricos de manera permanente. En tanto, a los autos 2006 a 2015 les realizarán la prueba de diagnóstico a bordo y serán subidos al dinamómetro, el método aplicado hasta el momento para verificar. Estos carros tendrán hasta 3 oportunidades para cumplir con los nuevos criterios de la norma. En caso de no conseguirlo, se harán acreedores al holograma 1. Aquellos automotores cuyo modelo sea 2005 y anteriores serán analizados únicamente mediante la prueba dinámica. La información obtenida en las verificaciones se almacenará en una plataforma de información, la cual estará a cargo de autoridades medioambientales, quienes aprobarán el holograma de cada vehículo, que será impreso una vez concluido el proceso. Para México al Día, Flor Hurtado. Muchas gracias, Flor. Vamos a nuestro primer resumen. Gobierno federal y habitantes de Nochixtlán buscan soluciones sin condiciones. El objetivo es garantizar la reparación del daño a la brevedad y conforme a los estándares internacionales.
Crecen exigencias sobre la CENTE para que ponga fin a los bloqueos en Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Inicia el puente aéreo para cubrir necesidades alimentarias en las zonas más afectadas de Oaxaca y Chiapas. La reforma educativa cuenta con el apoyo de la sociedad. La mayoría de los mexicanos están con la reforma educativa y con esta transformación. El Banco de México sube las tasas de interés 50 puntos base. En el Reino Unido, Boris Johnson se descarta como sucesor de David Cameron. Esta tarde continúa la Eurocopa con el encuentro entre las selecciones de Gales y Bélgica. Luego de participar en la 8ª cumbre de líderes de América del Norte, por la mañana del jueves, el presidente Enrique Peña Nieto llegó a Chile para asistir a esa 11ª cumbre de la Alianza del Pacífico. En el Teatro del Lago de Puerto Varas, la presidenta anfitriona Michelle Bachelet dio la bienvenida a los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia, Ollanta Humala de Perú y Enrique Peña Nieto. Después, los líderes participaron en la 3ª cumbre empresarial, donde el presidente Peña Nieto destacó la integración y el beneficio mutuo. Tiene por premisa central el que no solo beneficia a unos cuantos, que realmente el beneficio o los beneficios de este instrumento se extiendan, se democraticen, lleguen a más integrantes de nuestras sociedades y realmente podamos a través de ello asegurar que la integración regional es una ruta o es la mejor ruta para lograr bienestar y desarrollo para nuestras sociedades. En la clausura de la cumbre, Michelle Bachelet llamó a intensificar el trabajo de los 4 pilares que conforman la alianza. La Alianza del Pacífico avanza aceleradamente hacia el libre movimiento de personas, el libre movimiento de bienes y de servicios y el libre movimiento de capitales. Y son los 4 pilares que mueven nuestro proyecto de integración. Debemos seguir trabajando en estos 4 ámbitos con la voluntad y la energía que hemos puesto hasta ahora. Los 4 líderes se encontraron además con los presidentes de 2 países invitados, Mauricio Macri de Argentina y Luis Guillermo Solís de Costa Rica, además con el presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Además, visitaron la feria artesanal en la plaza de Puerto Varas, donde saludaron a los artesanos y comerciantes de la región sureña de los lagos de Chanquihue. Por la noche se brindó una cena privada en honor de los jefes de Estado que conforman la Alianza del Pacífico. Precisamente hoy inicia formalmente la 11ª cumbre de la Alianza del Pacífico. Ante los jefes de Estado que la integran sostendrán una reunión privada. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, inaugurará la cumbre a las 10 de la mañana, tiempo local, y dará paso a la sesión de trabajo. La clausura se calcula que sea alrededor del mediodía. Al término se realizará la fotografía oficial. Los mandatarios se reunirán con los integrantes del Consejo Empresarial de la Alianza. Posteriormente dará un mensaje a los medios de comunicación. Por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto regresará ya a la Ciudad de México. Continuamos con la información internacional. En Argentina, 12 propiedades de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fueron allanadas. La Fiscalía la investiga por enriquecimiento ilícito y pago de sobornos. Por su parte, Cristina Fernández denunció vía Twitter que es víctima de una persecución política y arremetió contra el presidente Mauricio Macri. El gobierno de Puerto Rico decretó impago sobre parte de su deuda que alcanza los 70.000 millones de dólares. El territorio estadounidense reestructurará su deuda a partir de medidas fiscales luego de que el presidente Obama firmó ayer una ley que autoriza a una junta fiscal tomar control de la crisis sin aval del gobierno puertorriqueño. Estado libre asociado es el estatus de Puerto Rico en los Estados Unidos. Ash Carter, secretario de Defensa de Estados Unidos, anunció el retiro de una de las últimas barreras para acabar con la prohibición del Pentágono que impedía a las personas transgénero servir abiertamente en las Fuerzas Armadas de aquel país. La decisión impulsa la transformación del sector militar que en el último año busca la apertura de todas las funciones de combate para las mujeres.
y también el nombramiento del primer secretario del Ejército abiertamente homosexual. El funcionario manifestó su intención de finalizar la prohibición para las personas transgénero desde el año pasado, cuando lo calificó como algo anticuado. Una gran medida que realiza el secretario de la Defensa de los Estados Unidos para promover la inclusión de todas las personas, los transgéneros en el ejército. Tienen la puerta abierta. En Gran Bretaña, 5 candidatos se postularon a la sucesión del primer ministro David Cameron. La sorpresa fue la ausencia del exalcalde de Londres, Boris Johnson, quien fue uno de los principales promotores del Brexit. Aparecen como favoritos Michael Gove, ministro de Justicia, y Theresa May, ministra del Interior. ¿Por qué se fue? Solo él sabrá. Solo lo sabe. El Fondo Monetario Internacional afirmó que la incertidumbre generada por el pronunciamiento británico por romper con la Unión Europea, conocido como Brexit, es el principal riesgo que enfrenta la economía mundial. Sostuvo que los líderes europeos deben emprender acciones decisivas sobre la nueva configuración geográfica de la economía. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esa incertidumbre puede minar el crecimiento a corto plazo, especialmente el del Reino Unido, pero también puede tener repercusiones para Europa y en la comunidad europea, así como en la comunidad o en la economía mundial, así como los países emergentes. El gobierno turco informó que los 3 kamikazes del ataque en el aeropuerto de Estambul eran originarios de Uzbekistán, Kirguistán y Rusia. Además, la policía detuvo a 13 sospechosos vinculados con el triple atentado del martes. La cifra de víctimas mortales se elevó a 44 personas. El Tribunal Constitucional de Austria anuló hace unas horas las elecciones presidenciales por diversas irregularidades, de acuerdo con los magistrados. Los votos enviados por correo fueron abiertos antes del plazo legal, razón suficiente para repetir los comicios. Y es que las elecciones de mayo pasado fueron las más reñidas en la historia reciente de Austria. Ahí el partido de ultraderecha fue derrotado por el Partido Verde por poco más de 30,000 votos, así que a iniciar nuevamente esta historia electoral. Donde quiera pasan cosas. Más de 100 premios Nobel, en su mayoría químicos y médicos, firmaron una carta contra la organización ecologista Greenpeace por su rechazo a los alimentos transgénicos. Estos científicos, le digo, integrantes, muchos de ellos y ganadores del premio Nobel, acusan a esta organización ecologista, a Greenpeace, de atentar contra la humanidad y le exigen reconocer las conclusiones de los científicos competentes y abandonar su campaña contra los organismos modificados genéticamente, en particular el arroz dorado. Este cereal es una variante creada en 1999 para producir un precursor de la vitamina A que ayuda a combatir el riesgo de padecer problemas oculares y ceguera a 25 millones de niños que no tienen esta vitamina. Los 109 premios Nobel acusan a Greenpeace y al resto de organizaciones antitransgénicos de tergiversar, cambiar, manipular los riesgos, beneficios e impactos de los organismos modificados genéticamente y de apoyar la destrucción criminal de cultivos de experimentación. Por algo se avanza en la ciencia, ¿no? Así es, Pati, y esta noticia también es muy interesante porque finalmente, después de años y años de luchar o de escuchar malas noticias y luchar justamente contra el cambio climático, finalmente se acaba de dar a conocer que, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Science, el agujero de la capa de ozono en la Antártida se redujo 4 millones de kilómetros cuadrados del año 2000 a la fecha, cuando registró su máximo histórico. Susan Salomón, geóloga del Instituto Tecnológico de Massachusetts y jefa del estudio, lo atribuye a los resultados que ha tenido el Protocolo de Montreal, firmado en 1987, que prohibió usar compuestos orgánicos clorados en productos de limpieza y refrigeradores, así como en desodorantes y pinturas en aerosol. Fíjese cómo estos, a veces, detalles que uno no pareciera que pudieran afectar lo que nosotros no percibimos allá en las alturas, pero que a veces usamos de manera cotidiana en los hogares, pueden ser fundamentales para nuestro futuro. Y es que estas partículas de estos productos aerosoles, desodorantes o refrigeradores o productos de limpieza
sirven, sus partículas justamente son las que destruyen el ozono. La importancia de esta sustancia radica en que nos protege de los rayos ultravioleta del sol, cuya exposición directa causa cáncer de piel, cataratas y daños en el sistema inmunológico. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. El Consejo Nacional de Fomento Educativo presentó un nuevo esquema pedagógico llamado Aprender con base en la comprensión y el diálogo ABCD. Tiene por objetivo enseñar a los alumnos de comunidades alejadas que atiende CONAFE lo que verdaderamente les sirve para mejorar su calidad de vida sin que exista diferencia con la educación que se imparte en otras partes del país. ¿Qué estamos privilegiando en el modelo? Desde luego, la lectura, la escritura, las matemáticas, para poder competir en cualquier medio distinto al que se aprende. Me refiero a la transición de los niños que van del medio rural a la ciudad y se incorporan sin ningún problema. Digo que este modelo se enmarca en la reforma educativa y en la necesidad de poner al sistema educativo como parte central. La comunidad hace de la escuela el centro y cómo la escuela es el centro de la comunidad. Es decir, las asociaciones de padres de familia son la escuela misma. Entonces hay esa interacción rica en el proceso educativo diario. Las Fuerzas Armadas y la Universidad del Valle de México firmaron un convenio de colaboración para que elementos activos, retirados y sus familias puedan cursar la preparatoria o alguna licenciatura o bien, Pati, amigos, un posgrado o maestría. Todo esto con descuento. No, y además de verdad que es una gran noticia porque nunca es tarde para aprender. Qué bueno que los integrantes de las Fuerzas Armadas tengan esta oportunidad de crecer, pues no solamente en la educación, sino en muchos sentidos, porque es lo que hace el conocimiento. Y estamos buscando también la incorporación de elementos adicionales de las Fuerzas Armadas y sus familias en la universidad. Los beneficios consisten en descuentos del 30% para bachillerato, licenciatura y posgrados en la región metropolitana y del 25% para la región norte y sur de los campos de la VM. Se dice fácil, pero son descuentos que pueden representar la diferencia para una familia que tal vez no le alcanzan no le salían las cuentas para mandar a sus hijos a estudiar una licenciatura. Aplausos a esa medida. Las breves del país. Fuerzas federales detuvieron a Víctor Hugo Benítez Palacios, presunto líder de los Tilos Brazo Armado de Guerreros Unidos en Iguala. A Benítez Palacios se le vincula con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fue capturado luego de meses de investigación y de rastreo por parte de fuerzas de inteligencia cuando salía del hospital para tratarse un mal intestinal. La PGR obtuvo una orden de aprehensión por reclusión en contra de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, quien enfrenta cargos por diversos delitos. Oseguera González, el segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 13 en Mihuatlán, Oaxaca. La Comisión de Procuración de Justicia del Congreso de Veracruz decidió retirar la aprobación del titular de la nueva Fiscalía Anticorrupción, quien presuntamente sería Francisco Portilla Bonilla, quien fue propuesto por el gobernador del estado, Javier Duarte. Durante un operativo de desalojo en la colonia Peñón de los Baños, en la delegación Venustiano Carranza, se registró un enfrentamiento entre los ocupantes del predio y los granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública que intentaban desalojarlos de sus hogares. Hasta el momento solo se reportan 2 heridos de la autoridad federal y un civil. En los hechos se detuvo a 3 personas.
damos los buenos días a Melba Sangri, quien nos tiene siempre información muy interesante sobre lo que está pasando pues en la sociedad joven, pero también los padres, las madres, en todo este mundo que son las redes, esa interacción nueva, novedosa, siempre compleja. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues hoy nos toca hablar, Omar, no solamente de la cantidad de tiempo que hoy estamos en Internet, porque sabemos que hoy casi estamos conectados 24 horas al día, 7 días de la semana. Pero hoy es muy importante, y este es un mensaje para los padres de familia, para los papás y las mamás de estos nativos digitales y de estos que todo el tiempo están en Internet. Y el tema de hoy se llama control parental, que tiene que ver con todo, es una herramienta que le sirve a los padres, como su nombre lo dice, control parental, para controlar el uso que hacen nuestros hijos del Internet. O sea, cómo navegan, cuánto navegan, dónde navegan, por qué navegan, con quién navegan, cómo chatean. Y el control parental es una herramienta que parecería que todo el mundo piensa que es algo cara. Hoy día tú te metes a tu buscador de preferencia, Omar, y tú pones control parental y te va a venir una serie de software que te va a ayudar y es gratuito completamente. Fíjate que hoy día los niños están expuestos completamente y hay mucha libertad. Entonces el control parental te ayuda a que el padre pueda restringir o bloquear cuáles son aquellas páginas o contenidos. Sabemos, y lo hemos hablado aquí muchas veces, que en Internet no todo lo que dice que es, ni todos los que dicen ser son. Entonces tú puedes restringir lo que vean tus hijos en Internet, el contenido, a través de clasificarlo o a través de poner la lista negra de las páginas o los contenidos que no quieres que ellos visiten. Palabras, por ejemplo. O palabras, por ejemplo. Pero esto ha ido evolucionando hoy día y hoy día, gracias a estas herramientas de control parental, puedes tú como papá, si estás de viaje, escuchen papás, por favor, no se lo pierdan. Si tú estás de viaje, puedes monitorear tus hijos. ¿Cuándo, en qué dispositivo entraron? ¿Cuánto tiempo entraron? ¿Con quién chatearon? ¿Qué fotografías subieron? ¿Qué contenidos estuvieron viendo? ¿Cuánto tiempo? Y tú puedes restringir el tiempo, los sitios, el tipo de redes sociales. Es una herramienta extraordinaria que hoy la tenemos a la disposición. Hay algunas que son compradas y hay algunas que son gratuitas. Entonces la recomendación es, papá, mamá, hoy nos toca a nosotros cuidar y proteger a nuestros hijos de los inminentes peligros que sí hay en Internet. Ahora, me imagino que eso es para niños o niñas de determinada edad, porque prácticamente luego son unos hackers. Sí, bueno, déjenme decirles esto, qué bueno que lo dices. Fíjate que estaba preparando esta información y entonces pues te metes a buscar información y entonces yo me puse, fíjate, en YouTube a ver qué había o qué le decían a los papás sobre control parental. El 95% de lo que encontré cuando pones control parental es cómo desbloquear control parental. ¿Qué te Entonces, digo? ahí están los videos. ¿Cómo desbloquear un control parental de un jueguito de estos de videojuegos? ¿Cómo desbloquear control parental para ciertos contenidos? Y entonces, fíjate cómo todavía está esto. Hay todavía que filtrar, los filtros de los filtros te enseñan más cómo desbloquear que cómo bloquear. Y es que algo que mencionas es muy interesante, Melba, porque el Internet es un ente todavía muy abierto, no está regulado. No nos podemos confiar de que los hijos van a ir a buscar cosas para jóvenes, música únicamente o cosas muy atractivas que todos podemos hacer. De repente se puede filtrar y de repente se puede desviar en las búsquedas a un mundo infinito y de contenidos que ni nosotros mismos podemos imaginar. Claro. Por eso creo que más allá de pensar en que es una prohibición o una limitación, es más bien reglamentar nosotros mismos el uso de Internet en nuestro nicho familiar. Me gusta mucho cómo lo mencionas y esto va a dar paso a y sería como la primera etapa de la implementación de un control parental en casa, se llama papá, mamá, conversa con tus hijos. Lo primero, el mejor control parental, Omar, es la comunicación y la confianza que un padre y un hijo puedan generar. El mejor control parental es decirle a tu hijo, hazte responsable, mucho cuidado con los contenidos y establecer las reglas del juego. Es el diálogo y establecer las reglas del juego. Y después, los software de control parental te ayudan para que esas reglas del juego se puedan ejecutar de la mejor manera. Sí, no hay temas tabús, no hay cosas completamente malas ni completamente buenas.
existe el diálogo, Y ¿no? hay herramientas para además Exactamente. protegernos. Muy bien, Melba, pues siempre es un gusto que estés aquí, nos des todas estas recomendaciones muy importantes en contrario. esta época digital tan apabullante. Sí. Gracias. Al contrario, visítenos www.mamadigital.mx. Gracias, Melba. Vamos a una pausa, ¿no? Vamos. Gobernación advierte que no habrá más reuniones hasta que la CENTE retire los bloqueos. Inicia el puente aéreo para abastecer de alimentos a las zonas más afectadas por los bloqueos de la CENTE. Hoy regresa a la normalidad el programa Hoy No Circula. Los verificentros de la Ciudad de México serán vigilados en tiempo real por las cámaras del C4. En Chile, el presidente Enrique Peña Nieto destaca la integración y los beneficios de la Alianza del Pacífico. Levantan prohibición para que personas transgénero puedan ingresar al ejército de Estados Unidos. Gales busca un histórico pase a semifinales frente a Bélgica, que va como favorito. Ya está lista nuestra querida Ana Cristina Olvera, quien siempre nos trae información muy interesante y clara de lo que es el mundo de las redes. Muy buenos días, Omar, Pati. Así es, que gusto me da saludarlos en esta mañana ya de viernes. Y como bien mencionas, Omar, les tengo información muy relevante para que entendamos cómo es que la tecnología pues ya es importante en todos los ámbitos de la vida, incluso por supuesto la economía, los servicios financieros y toda esta cultura pues en la que nos tenemos que adentrar para manejar mejor nuestro dinero, y que las herramientas electrónicas nos pueden ayudar mucho. Y también los mexicanos y latinoamericanos destacamos a la hora de generar herramientas para este tipo de pues campo que es el financiero, el económico. Y es que en el marco de la Conferencia Regional para América Latina se dieron a conocer 3 ganadores del primer concurso que se llama InnoTribe Challenge de América Latina, quienes fueron premiados con $10,000 y la oportunidad de participar en CIBOS, que es la conferencia anual de servicios financieros de SwiftU, que se llevará a cabo del 26 al 29 de septiembre en Suiza. Los proyectos ganadores fueron las aplicaciones mexicanas Bitso y Quotanda, que son relacionadas con la estructura bancaria y la conexión de prestadores de servicios con los prestarios, respectivamente, es decir, pues cómo obtener préstamos financieros. Otra de las ganadoras fue la chilena Destácame, que mejora el acceso al crédito y otros servicios financieros para los usuarios y para pequeñas y medianas empresas que aún no cuentan con un sistema financiero. Los 3 ganadores van a participar con otros expertos en FinTech para obtener una retroalimentación de la innovación de industria financiera en Latinoamérica. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero porque pues en Latinoamérica, por supuesto, necesitamos mucha educación financiera y herramientas que permitan a las personas comunes y corrientes acceder a las diferentes herramientas financieras y los diferentes préstamos o formas en las que podemos conseguir financiamiento, dinero y pues todas las bondades que tienen este tipo de servicios. Y también es importante porque están destacando pues los latinoamericanos y los mexicanos a la hora de crear herramientas fáciles, así que los invito a que lo revisen. Vamos ahora también con más información de aplicaciones muy interesantes desarrolladas por mexicanos. Una que se llama Juega y Respira. Es una iniciativa creada por un grupo de expertos que pretende hacer que las pruebas médicas a niños con asma sean amigables. La dinámica consiste en la creación de un aparato que mide la capacidad respiratoria del pulmón, y este a su vez es conectado a un dispositivo con internet
para que a través de juegos interactivos el menor reciba órdenes de respirar y soplar. El objetivo es que el mismo niño decida hacer una espirometría por medio de este videojuego que haría que el menor pues sople como los 3 cochinitos, por ejemplo, hasta derribar las casas para hacer esta prueba. La iniciativa se lanzó en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, ya que son las ciudades que tienen mayores índices para el asma, por supuesto por la contaminación, tema también interesante el día de hoy que estamos volviendo a la normalidad, por ejemplo en la Ciudad de México después de las medidas, las medidas provisionales de la contingencia ambiental que estábamos viviendo en los últimos meses. Pues aquí está una herramienta para hacer que los niños sientan como que están jugando y puedan así prevenir y tratar este tipo de enfermedades respiratorias que son recurrentes en ciudades muy pobladas y contaminadas como la Ciudad de México. Y bueno, para motivarnos en este viernes e iniciar el mes de julio con una sonrisa, quiero contarles y mostrarles sobre este video que en unos días de haber sido publicado se volvió viral. Se trata de el video de un chico que encontró un celular perdido y decidió pues dejar este mensaje. Si tienes un sueño, ve por él, ve a cumplirlo, porque lo alcanzarás, tendrás éxito. No todo en este mundo es una promesa, pero si lo conviertes en una promesa, será una promesa. Dios bendiga a América, Dios te bendiga a ti, Dios me bendiga a mí y Dios bendiga a todos aquí. La dueña del celular, al recuperarlo y ver el video, decidió compartirlo en su cuenta de Twitter, donde al momento lleva 1,500 retweets y 2,700 me gusta. Y bueno, imagínense que así nos pasara a nosotros perdiendo un celular, lo encuentres y además encuentres un mensaje de motivación para cumplir tus sueños. Pues ahí está, para este fin de semana. ¿Qué tal? Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, gracias. Anita, y lo que hace un celular, ¿no? Lo que hace un celular, ya no falta que terminen casados este chico y esta chica. Muy bien, bueno, el diario El País de España estrenó una serie de 3 reportajes en formato de documental 5 días con Mario. Pues, ¿qué Mario? Tu Mario. No, el tuyo también. Mario Vargas Llosa, que narran el viaje precisamente que este gran escritor peruano, Premio Nobel de Literatura, realizó en Cisjordania. El programa, grabado en Jerusalén y Cisjordania, recoge las reflexiones del escritor a 6 años de su última visita a Israel. Este viaje significa el regreso de Vargas Llosa al mundo del periodismo, un mundo que ejerció durante su juventud, que le dio trabajo, que le abrió los ojos a la literatura. El documental puede verse en la página web del periódico El País y se integra un especial con los artículos del Nobel y una galería de imágenes del viaje. La verdad, Omar, la verdad, amigos, que no solamente porque se trate de Mario Vargas Llosa haciendo este recorrido por los territorios ocupados, sino da gusto de verdad, llena a uno de energía ver que no importa la edad que tengas, cuando tienes un gran compromiso por conocer los testimonios, por saber qué está ocurriendo, por encontrar una explicación de lo que se está viviendo. Por eso la gran emoción. Y nunca poner un fin a tus actividades. Mario Vargas Llosa, después de haber recibido el premio Nobel, lo que muchos hacen es quedarse en sus hogares, mantener cierto tipo de escritura. En cambio, él regresa a sus orígenes y se vuelve a convertir en un periodista y generar esta información que va a ser valiosísima. No, y dicen los testigos que ahí, como vimos, con su libreta, y si tú quieres con su Mont Blanc, está bien, ¿no? Pero ahí con su libreta escribiendo los testimonios. De verdad que a mí me encantó saber de esta historia y por supuesto la seguiremos muy al pie de la letra. Vamos a una pausa, esto es México al Día. Hoy es viernes de En Corto y esta noche tendremos un invitado especial. Él es José Antonio Meade, actual secretario de Desarrollo Social. Aquí un adelanto.
Somos un país con presente, que somos un país con futuro, que somos un país que enfrenta retos, pero que somos un país que tiene todo para salir adelante, que tiene el empeño, el esfuerzo cotidiano de millones de mexicanas y de mexicanos que quieren para ellos y para sus hijos un mejor futuro. He sido secretario 4 veces y me sigo presentando como José Antonio, el hijo de Dionisio, y me sigue dando buen rédito porque es una buena sombra la que hace mi papá. Camiel Itá me dejó enseñanza, maestros entrañables, compañeros de vida, colaboradores, y me dejó hoy lo más importante, que es con quien me he formado una familia, que es Juana, mi esposa. En el reto que yo creo que es el más importante que tenemos como país, que es el reto de la pobreza, y que es un reto que implica que trabajemos todos juntos en el gobierno federal. Somos el único país del mundo que medimos de la forma que lo hacemos, preocupados por el ingreso, preocupados por los derechos, preocupados por la expresión de pobreza, preocupados por sus causas. ¿Qué le dice a los mexicanos en su calidad de secretario de Desarrollo Social? Que somos un país con presente, que somos un país con futuro, que somos un país que enfrenta retos y que en ese empeño, que en ese esfuerzo está el apoyo decidido del gobierno para acompañarles, para que juntos, gobierno y sociedad, tengamos este mejor presente y el futuro que queremos para nuestros hijos. Bueno, ahí está la invitación a ver esta entrevista. Vamos a la sección Al Día con la Moda, Jimena Cardona. Buenos días, bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y el día de hoy me encuentro en el Palacio de Cultura Banamex visitando la exposición El arte de la indumentaria y la moda en México, que abarca desde 1940 hasta 2015. Acompáñenme a conocerla. Por primera vez en México se presenta una exposición que revisa 75 años de historia de la moda y la indumentaria en México, conjuntando dos de sus temas centrales de investigación, el diseño de moda y el arte popular. Bajo la Coordinación General de Fomento Cultural Banamex, AC, y la curaduría de Anelena Mayet y Juan Rafael Coronel Rivera, la exposición El arte de la indumentaria y la moda en México 1940-2015 reúne dos universos textiles que, si bien corresponden a distintas tendencias culturales durante el siglo XX, mantuvieron un importante diálogo que se puede observar a través de los materiales y los motivos de las prendas. La exposición reúne más de 100 colecciones públicas y privadas, acervos de diseñadores y casas de moda nacionales e internacionales, con un total de 225 maniquíes, y se cuentan más de 400 piezas en prendas, accesorios y complementos, además de integrar piezas de diseño, pintura y fotografía. El recorrido incluye otros medios visuales que acompañan las prendas, como pinturas que forman parte de la colección del Banco Nacional de México y de otros coleccionistas particulares. Destacan obras como el retrato que hizo Diego Rivera en 1956 sobre Silvia Pinal, usando un vestido negro diseñado por Tao Izzo y Pani, cuyo original se exhibe físicamente en la exposición, así como cápsulas de películas donde diversas actrices aparecen en escena con los vestidos de famosos diseñadores, como a María Félix con un diseño de Armando Valdespesa para La diosa arrodillada, dirigida por Roberto Gabaldón en 1950. Interesantes fotografías y dibujos son también testimonio del estilo de vida de aquellas épocas. Es la primera vez en una exposición en México donde se presentarán frente a frente las prendas de las culturas que nos conforman, mostrando su riqueza y tradicionalidad, así como su contemporaneidad artística, a la par de hacer una revisión de la historia de la moda en el país, rescatando los nombres y las prendas de los grandes diseñadores de moda en México. Muchas gracias por acompañarme. Esto fue todo por hoy. Les recuerdo que la exposición estará abierta hasta septiembre de este año. Esto fue Al Día con la Moda. Mi nombre es Jimena Cardona y tú y yo nos vemos la próxima semana. Vamos ahora al resumen. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con habitantes de Nochistlán, Oaxaca.
instruye al subsecretario Roberto Campa a visitar la localidad para escuchar sus demandas. El objetivo es garantizar la reparación del daño a la brevedad y conforme a los estándares internacionales. No habrá diálogo con la CENTE hasta que no retire bloqueos carreteros, reitera Osorio Chong. La reforma educativa cuenta con el respaldo de la sociedad, asegura el secretario del ramo, Aurelio Nuño. La mayoría de los mexicanos están con la reforma educativa y con esta transformación. El Banco de México eleva 50 puntos base su tasa de interés. 109 premios Nobel acusan a Greenpeace de crímenes contra la humanidad por su oposición a los transgénicos. Portugal echa a Polonia de la Eurocopa. Esta tarde Gales y Bélgica van por su boleto. Gracias por estar con nosotros durante esta semana. Que pasen un excelente fin de semana. Nos esperamos también de Griselda Yebra. Y nos vemos el próximo lunes. Sí, claro, esperemos. Gracias, Dani, Ana Cris, Omar. Gracias a usted por su atención. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que tenga un excelente fin de semana. De verdad se lo deseo. Hasta luego. Hasta luego. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un agneau dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Esto es México al Día.